Hola, hola. Han sido unos días de intensa lectura y acabo de terminar de leer El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Este libro, la verdad, me sorprendió mucho, me lo quería leer desde hacía algún tiempo y este será un video muy corto explicando algunas percepciones y analizando un poco de este libro en particular. Bien, Ernest Hemingway es un autor norteamericano, es un autor que ganó el Premio Nobel de Literatura, nació en 1899 y pues está catalogado como uno de los autores que sin duda hay que leer en la vida. Voy a leer algunos de los datos de la contraportada. Dice, entre comillas, el hombre no es nada comparado con los pájaros y otros animales. Aún así, preferiría ser ese animal de ahí abajo, en la oscuridad del océano. Es una historia sobre la pesca, es una historia sobre el mar, es una historia sobre un pescador, pero a mí me parece que es una historia sobre un pez y es la historia también de un pez. Para Ernest Hemingway, la pesca es muy importante porque él era pescador. Incluso él decía que él era un aficionado en esto de la literatura y que en realidad él lo que sabía hacer era otras cosas. Era conocido por salir con rifles, por boxear, por hacer un montón de cosas de esas de machote norteamericano, ¿cierto? Entonces, la literatura, decía él, que era simplemente pues en lo que él era un amateur. El prólogo de esta edición es la edición de bolsillo de Penguin Random House. El prólogo de esta edición la hizo Juan Villoro y esta es una traducción de Miguel Temprano García. Es importante que tengamos eso presente porque pues en las traducciones muchas veces se pierde un poco de la poesía, no tanto del significado o de la trama como tal, pero sí se pierde mucho de la poesía de los textos. Pero este libro me parece un libro súper sencillo de leer. Si usted le quiere regalar a alguien que no es un lector habitual, un libro, si usted quiere simplemente encontrar una lectura incluso para un día, yo esto me lo leí en un día, le recomiendo El viejo y el mar. Entonces, es una trama, o a lo largo de la historia nos encontramos con Santiago y Santiago tiene un amigo que se llama Manolín. Resulta que Santiago es el viejo, ¿cierto? Es un viejito que lleva 84 días sin poder pescar absolutamente nada. Entonces a Manolín le dicen que deje de pescar con él porque realmente ese señor está salado. Y en el mundo de la pesca, realmente la suerte es muy importante y todo este tema de los rituales que se hacen para pescar lo sobrenatural tiene mucha importancia. Y esas cosas sobrenaturales normalmente son también explicadas por fenómenos o por prácticas pues, ancestrales que se van volviendo mitos. Entonces resulta que este señor estaba pescando, pescaba solo, era el día 84 y en el día 85 él decide salir a aguas un poco más profundas, en donde estaba prácticamente seguro que encontraría peces, pero realmente él sabía que devolverse era muy difícil, era muy complejo. Manolín le ayudaba mucho, él era un ayudante muy destacado, por decirlo así, con mucha convicción, le tenía muchísimo cariño a Santiago, pero no podía ir a pescar con él por instrucción de su padre porque, como les decía, el señor estaba salado. Entonces, Santiago se va a pescar, logra que un pez muy grande pique y no sé si se dice que pique, bueno, que muerda el anzuelo y resulta que este pez empieza a arrastrar el pescador a mar adentro y después de una lucha muy intensa resulta que el pescador por fin logra cumplir su objetivo. Pero a pesar de que ustedes digan, no, ya Juan hizo el spoiler de la vida, pues realmente
ahí es donde arranca la historia. La historia, en el fondo de la historia comienza realmente ahí. Así que si no quieres tener spoilers, te recomiendo que pauses el video acá, vayas y leas el libro, le des like, dejes tu comentario y después volvemos a retomar este video. Pero si quieres saber en qué termina la historia, entonces quédate aquí conmigo. Porque resulta que el pez, entonces, como es tan grande, no cabe en el barquito en donde iba Santiago. Y resulta que Santiago lo que hace es que lo amarra en un costado del barco y empieza a devolverse hacia su casa. Han pasado días enteros en donde este hombre ha estado por fuera, días con sus noches, donde este hombre ha estado por fuera, no se sabe nada de él y él lo que está haciendo es resistiendo y luchando contra el pez. Entonces él pesca pescaditos más pequeños que son usualmente utilizados como carnada, él se los come para poder aguantar la lucha con el pez, incluso llega a dormir en algún momento para poder seguir luchando y recobrar fuerzas para luchar contra el pez. Y él va armado con su arpón y él va, digamos, ya encaminado hacia la casa. Pero empiezan a llegar un montón de tiburones y le arrancan un pedazo al pez. Él con su arpón defiende su presa, pero el arpón de tanto utilizarlo se daña. El Santiago sigue su camino hacia la casa, los tiburones siguen llegando porque la sangre atrae los tiburones y los tiburones, cada vez que él se va acercando más a la casa, entonces van mordiendo y van acabando con el pez, con la pesca. Entonces, miremos, eso nos recuerda mucho también el regreso a Ítaca, ¿cierto? Entonces, él a medida que va llegando a la casa, va perdiendo también peso del barco porque pues, la presa cada vez se va volviendo más pequeña y los tiburones no paran de llegar. Cuando él llega al puerto donde tenía que llegar, pues realmente ya lo único que queda del pez son sus huesos. Manolín lo había estado esperando con toda la esperanza que se podía conservar. Él no descartaba que en algún momento Santiago iba a llegar y la gente estaba muy abrumada por ver un barco con esos huesos de un marlín, que es un pez espada muy grande que había logrado capturar Santiago. Ese es, digamos, el resumen de la historia, de cómo se va desarrollando, pero en el fondo es una historia o es una novela que nos invita a pensar en el sentido de las cosas, que nos invita a pensar en la lucha constante y la lucha permanente que muchos hacemos en el día a día por lograr nuestro sustento o por sacar esa mala racha que en muchas ocasiones podríamos estar teniendo. Pero veamos también la historia que hay detrás de la que vemos en la superficie, es la historia del marlín. Es un pez gigante, es un pez espada, ¿cierto? Que puede luchar, tiene con qué defenderse, que está en aguas profundas, es decir, que tiene muchas garantías para su vida, llega, muerde un anzuelo y eso cambia el rumbo de su vida, pero lucha día y noche contra quien lo quiere pescar, contra quien le quiere hacer el daño y no deja que su vida pase en vano. Hace una lucha muy intensa con un hombre también muy experimentado. Al final, pues el pez muere, pero también no se trata tanto de ir hasta las aguas profundas a obtener el pez y volver y venderlo. Realmente eso sería la cotidianidad. Lo que hay detrás es un hombre que lleva 84 días sin pescar absolutamente nada. Y al mismo tiempo un marlín que se resiste durante días a ser pescado. Para mí esa es la clave de lo que hay, digamos, del valor literario de esta historia. Y
les quiero leer un pequeño fragmento que tengo acá subrayado. Dice, en el mar se consideraba una virtud no hablar más de la cuenta, y al viejo eso siempre le pareció bien, y lo respetó. Pero ahora decía a menudo en voz alta lo que pensaba, porque no había nadie a quien pudiera molestar. Entonces, también es una metáfora muy interesante de cómo los pescadores, o entre los pescadores, había un acuerdo tácito de no hablar, porque entre más ruido haya en la superficie, pues supongo que los pescados o los peces se van a espantar. La verdad, nunca he pescado en mi vida, pero pues eso es lo que entendí cuando leí este libro. Pero resulta que él llegó a un punto en el que decía sus pensamientos en voz alta, porque estaba simplemente luchando contra el marlín. Así que la compañía de ese hombre durante muchos días fue precisamente el marlín. El marlín, que era su presa, que era quien debía matar para poder sobrevivir, fue su compañero durante muchos días. Y Manolín era su compañero en tierra cuando él no estaba pescando. Simplemente que Manolín tenía unas restricciones, también desde el punto de vista de la suerte, pues no poder acompañar al viejo a pescar. Pero entonces miremos que la compañía y estar con otra persona o con otro ser nos puede ayudar, por una parte, a ordenar nuestras ideas, pero por otra parte, hace o es eje fundamental de nuestra naturaleza humana. Y vemos que muchas de las historias que encontramos en el mundo, en nuestra propia historia, van ligadas a otras personas o a las luchas que debemos hacer para poder estar con otros seres que quizás nos quieren, o para no estar con algunas personas que de pronto nos pueden estar haciendo daño. Entonces, el viejo y el mar creo que es una metáfora muy bonita de esas luchas, de esa guerra muchas veces interna que se tiene que dar, pero también ese diálogo que hay con el otro para poder llegar a consensos. Y una vez que logramos un objetivo, entonces nos tenemos que preguntar si llegar hasta allí es suficiente, como pescar el marlín, o si tenemos que volver a casa, tenemos que recorrer una distancia muy alta por habernos alejado demasiado de nuestro foco, por habernos alejado demasiado de nuestra esencia, para poder regresar a ser quienes éramos y a continuar con nuestras vidas. A veces el alcance del objetivo nos hace perder tanto el rumbo y nos hace alejar tanto de quienes somos, que en el camino de vuelta puede ser que nos perdamos, pero también en el camino de vuelta puede ser que ese objetivo pierda sentido o incluso cambie el sentido que tenía antes. Así que bueno, El viejo y el mar, súper recomendado, de Ernest Hemingway, Premio Nobel de Literatura. Suscríbete a mi canal, déjame un like, déjame también algún comentario sobre cómo te pareció este video, o qué otros libros o qué otros videos quisieras ver acá en este canal, que empezaré a dedicar a la literatura y a contarte sobre las lecturas que voy haciendo. Chao.